Gloria al Señor. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. Quiero que busquemos en la Escritura, hermanos, Hebreos capítulo 11. Recuerde que en su boletín hay un listado de oraciones. Oremos toda la semana por esas oraciones, amén. Y incluyan en sus oraciones al hermano Amílcar Duarte. Él tuvo un accidente muy fuerte esta semana, el día lunes, en la madrugada. Y le hizo dar vueltas al camión de él, al pick-up. Pero para la gloria del Señor solo tuvo un rasguño en la frente. Ese es nuestro Padre Celestial, hermanos. Y miren, el carro quedó inservible. Y era un pick-up de esos grandes, una Toyota Tundra. Pero fue un accidente tremendo. El hermano estuvo con nosotros el viernes, nos dio el testimonio, mandó saludes. No iba a poder venir hoy porque está trabajando, no pudo trabajar toda la semana. Así que oremos por él, hermanos. Todavía está un poco temeroso, yo sé cómo es eso. A mí me pasó hace 1 año y medio un accidente de tránsito y uno queda como un poco nervioso, ¿verdad? Así que oremos por él también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 23. Ya estuvimos meditando en esta porción la semana pasada, pero nos hizo falta 2 cosas que vamos a ver hoy. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gloria y honra. Te pido por esta porción de la Escritura de Hebreos capítulo 11. Te pido, Padre Celestial, que tú hables a cada corazón, a cada vida. Te pido, bendito Dios, una vez más, que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Subimos un poquito esto, estoy un poquito más alto, pero bueno. Bueno, hermanos, este tema es muy interesante porque ya vimos la semana pasada que Dios nos quiere usar. Sin embargo, para que eso suceda, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios. Y tenemos que arreglar por lo menos 4 asuntos en nuestra vida. Veíamos la semana pasada los primeros 2. Y decíamos que tenemos que definir nuestra identidad. Necesitamos esclarecer quién soy yo o qué soy yo. Moisés y todos nosotros tendremos que lidiar con este asunto en algún momento de nuestras vidas. A lo mejor usted ya lo hizo, ¿verdad? O a lo mejor está en ese proceso. Encarar la verdad. No podemos seguir viviendo la vida de otros. A lo mejor estamos imitando cómo es tal o cual persona o tal o cual personaje. Usted no puede seguir haciendo eso. Si nos vamos a dejar usar por Dios, tenemos que ser íntegros. Y aquí yo mencionaba el domingo pasado, hermanos,
acerca de aquellos que tienen problemas de identidad y no saben si son hombres o son mujeres. Y esto es algo que el enemigo ha metido en la cabeza de la gente. Por eso ahora, mire, hay hasta una cuestión intermedia que le llaman el género. Y esto es algo que en la Biblia no existe, hermanos. La Biblia dice claramente que Dios creó al hombre y a la mujer. No hay nada intermedio. Toda crisis de identidad, hermanos, viene porque puede ser un proceso de enfermedad, un proceso en el cual hay un desbalance en nuestra mente o en algún químico de nuestro organismo, el cual tiene que ser tratado por los médicos. O a lo mejor es una cuestión psicológica. Pero o nacemos hombres o nacemos mujeres. Amén. Todo lo demás es creado por el enemigo. Entonces tenemos que lidiar primero con ese asunto. Y ahí está incluido eso, ¿verdad? Número 2, dijimos que tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Somos muy buenos, ¿verdad?, para pasar el balón. Somos muy buenos para culpar a otros. Yo soy así porque así me criaron, dicen algunos. Yo soy así porque mi mamá así me educó. O mi papá. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces, no tenemos que comportarnos de esa manera, ni siquiera vernos a nosotros como víctimas. Porque eso es muy común hoy en día. Ya no se tiene usted que estar compadeciendo de sí mismo. Usted va a atravesar situaciones fuera de su control. Y eso, mire, todos, ¿verdad? Pero hay una cosa que siempre usted va a controlar en la elección de cómo va a responder a cualquier circunstancia. O lo hace positivamente o lo hace negativamente. Usted decide. Es una decisión personal. Si usted va a seguir lamentándose por su vida, pues así va a seguir todo el tiempo. Y eso no va a cambiar. Entonces tenemos que tomar una decisión. Ahora vamos a ver las otras dos restantes. La número 3 es, tengo que determinar mis prioridades. Amén. Este es un asunto también que tenemos que resolver. ¿Qué es lo más importante en su vida? Es la pregunta. Hágase esa pregunta a usted mismo. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Nosotros en esta porción de la Escritura encontramos que Moisés se hizo esa pregunta, hermanos. Y es una de las razones por las cuales Dios lo pudo usar. Él estaba prácticamente resolviendo los asuntos claves de su vida. Miren lo que dice Hebreos 11:26. Pues consideró, dice, que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Dice ahí, mire, consideró. Esta palabra indica un juicio de valor. Significa que él estaba evaluando, estaba pesando en una balanza, estaba juzgando, estaba valorando. ¿Cuáles van a ser los valores por los cuales usted va a vivir? Esa es la pregunta. Si yo le pidiera que me diera una lista rápida, así de 10 valores, ¿sería capaz de identificarlos? O tal vez 5, ¿verdad? ¿Podría serlo? Muchas veces, miren, vivimos nuestra vida en base a valores, pero nunca los identificamos. No decimos, yo vivo en base a la fe, yo vivo en base a la confianza, yo vivo en base al amor, a la comunicación, etcétera, etcétera. Es importante que definamos y identifiquemos para poder vivir de acuerdo a ellos.
El valor de la generosidad es algo muy importante. El valor de la sinceridad, ser sinceros todo el tiempo, no ser mentirosos. Cuando se pongan las cosas difíciles, no podamos, digamos, nosotros abandonar esos valores. Amén. Entonces yo le voy a dejar una tarea para hacer en casa. Haga una lista de los valores de los cuales usted pueda decir, estas son las cosas que quiero hacer para construir mi vida. Sobre esta base, la base del amor, voy a amar a mi familia, voy a amar a mi trabajo, voy a amar por sobre todas las cosas a Dios. Puede ser también la fe, puede ser la integridad, etcétera, etcétera. Pero es una tarea que le va a quedar. Sean 5, sean 10, las que usted quiera. Pero en base a esos valores, usted se va a desarrollar en la vida. Y mire, no va a fallar. Porque a veces nos encontramos con cosas tan simples, ¿verdad? Como encontrarnos una billetera llena de dinero. Y usted la encontró y usted dice, pues yo la encontré, es mía. ¿Verdad? Pero resulta que adentro de la billetera hay una identificación. No es suya. Esa es la idea. Entonces, que usted tenga, mire, ese valor en su mente y en su corazón de decir, voy a buscar a esta persona y le voy a devolver su cartera íntegra con todo ese dinero que tiene ahí. A mí me pasó hace muchos años, hermano. Quizás estaba comenzando a ser cristiano y venía de un viaje, no sé si era República Dominicana o algo así para mi país. Y entonces cuando mi esposa y mis hijas me fueron a traer al aeropuerto, de repente estábamos esperando que el carro llegara del parqueo y cuando llegó nos encontramos que a la par de nuestras valijas había otra maleta. Era una mochila grande. Y en esa mochila pues realmente no era nuestra, pues, pero estaba a la par de nosotros. Y entonces nos quedamos viendo, hay que llevárnosla porque nadie la reclamó y era muy difícil decirle a alguien, mire, este es suyo. Ah, sí, va a decir cualquiera. Nos llevamos la mochila, pero cuando llegué a la casa, mire, yo abrí la mochila y me di cuenta que era de una persona que venía de los Estados Unidos, o sea, de aquí para El Salvador. Y era un misionero, hermanos. Imagínense. Ahora, yo no la registré, ¿verdad? Lo único que hice fue tratar de comunicarme con la iglesia que había traído a ese misionero porque no tenía otra información. Y mire, lograron controlarlo. Él llegó a la casa y lo primero que hizo fue abrirla y buscar en un compartimiento y tenía $3,000 ahí. En aquella época, hace, 30 años, $3,000 era un capital, hermanos. Pero probablemente era todo lo que él traía para su viaje misionero. Y él solo se me quedó viendo y me dijo, wow, no puedo creer esto. O sea, Dios como que tenía un propósito con esa persona, ¿verdad? Y me usó a mí. Pero ¿qué tal si yo no hubiera tenido valores? Y hubiera dicho, esa isla a saber de quién es. Busquemos a ver cuánto tiene. Y cuando hubiera agarrado los $3,000, me saqué la lotería. No, es algo con lo cual tenemos nosotros que jugar, ¿verdad? Hay un hecho importante. Si usted no decide realmente lo que es importante en su vida, otras personas lo van a hacer por usted. Y le van a decir cuáles son sus valores, ¿verdad? Porque hay mucha otra gente que maneja a los demás. Mire lo que pasó en el Capitolio. Miles quisieron entrar ahí. Y muchos de los que estaban ahí ni siquiera probablemente sabían por qué estaban haciendo eso. Sino que iban en medio de la chusma, en medio de todo el montón de gente. Y ahora están enfrentando cargos federales, con multas, ¿verdad? Pero si yo aquí estaba, pues sí. ¿Por qué? Porque no tienen un valor en su corazón. Los valores los tenemos que guardar aquí.
y sacarlos a relucir en el momento importante. Mire, usted puede resumir el sistema de valores del mundo, porque el sistema de valores del mundo al sistema de valores de Dios es totalmente distinto. Por lo menos ellos se enfocan en tres cosas. Número 1, poder. Número 2, placeres. Número 3, posesiones. El poder es prestigio. Dicen, yo quiero ser famoso. ¿Sí o no? Por eso vemos mucha gente, ¿verdad?, que se hace famosa a través de las redes y ahora es muy, toda la gente anda buscando eso, ¿verdad?, que le den like. ¿Por qué? Porque a través de eso se hacen famosos. Están los placeres, quiero sentirme bien. La gente quiere sentirse bien. Y están las posesiones, quiero hacer una fortuna, ¿verdad? Tener propiedades, tener dinero. Si miran los comerciales de televisión, va a ver que siempre están apelando a ese tipo de cosas. Y eso es lo mejor que el mundo puede ofrecer. Y cuando Satanás venga a tentarlo, lo va a tentar usando una de esas tres cosas: los placeres de la carne, los placeres de los ojos, el orgullo de la vida. Vos sos el mejor. De todos estos que están aquí, mira, te los llevas así, ¿ve? Y usted comienza ya a sentirse, ¿verdad?, hasta caminar diferente. Sí. ¿Por qué? Porque el diablo lo está tentando ahí, en esa parte. Es irónico que cuando mira la vida de Moisés, él tenía esas tres cosas. No le faltaba nada. Tenía todo el poder, tenía todo el prestigio, tenía toda la fama, tenía toda la fortuna y estaba en la sucesión del trono. Imagínense. Moisés se apartó de todo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía valores mucho más altos. Él sabía que los valores del mundo no duran, se acaban. Usted desea ser usado por Dios, pero hay un punto importante. Si usted va a decir sí a lo que Dios desea hacer en su vida, tendrá que decir no a muchas cosas. ¿Amén? Uno de los problemas que tenemos los cristianos del mundo es que no estamos dispuestos a decir no a los patrones del mundo. Queremos servir a Dios, pero también queremos riquezas. Y ahí es donde muchas veces fallamos, ¿verdad? Mire, el comprometerse con los patrones del mundo lo que hace es volvernos miserables. Necesitamos aprender a decir no. Neguémonos a ser arrastrados por la corriente. Es siempre mejor. El sistema de valores de Moisés estaba en oposición a los valores del mundo. Lo vamos a ver. Él tenía tres valores básicos. Número 1, los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. Versículo 24. Por la fe, dice Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Como nieto del Faraón, heredero del trono, él era una celebridad. Una persona famosa, tenía una posición de gran autoridad, tenía fama, tenía poder, pero él dijo, esto no es importante. ¿Podemos reconocer eso, hermanos? Amén. Muchas veces ser una celebridad o ser conocido es un problema. Si no, mire, es interesante cómo las personas que son famosas trabajan para hacerse famosas, pero después se andan escondiendo, se ponen pelucas, se ponen anteojos oscuros. ¿Por qué? Porque ya no aguantan a la prensa detrás de ellos, los paparazzis, ¿verdad? ¿Qué le dice eso? Las celebridades de hoy no lo van a hacer mañana. Y hay muchos, mis queridos hermanos, que fueron celebridades hace 20 años, pero hoy en día nadie se acuerda de ellos. Pasaron de moda. Usted puede tener su foto en la portada del Time,
en alguna ocasión y salir ahí, ¿verdad? Pero más tarde o más temprano alguien más va a tomar su lugar. Puede ser el chico más popular en la escuela, aquel que se gana todos los premios, que todas las chicas andan detrás de él, pero dentro de 5 años en esa misma escuela es un don nadie. Ya nadie se acuerda de él. ¿Por qué? Porque hay otro popular en esa época. Esto es algo muy singular, hermanos. Yo creo que es necesario que cada uno de nosotros entendamos que los propósitos de Dios son más preciosos que la popularidad. Número 2, el pueblo de Dios es más valioso que los placeres del mundo. Dice Hebreos 11:25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. La Biblia revela la vida de Moisés. Él estaba viviendo una vida de realeza. Dice el versículo 25, dice de que prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado es delicioso, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Si no, nadie pecara, pues. Ese es el problema, ¿verdad? Si pecar fuera desagradable, pues nadie lo haría. Por eso es que pecamos. La Biblia es honesta en este punto. También dice que los pecados del mundo duran muy poco. Usted puede dar algunos golpes, pero va a recibir después la consecuencia, un par de patadas o más. Puede enredar su vida y ser totalmente irresponsable, pero va a tener que pagar las consecuencias de eso un día. Un día va a tener que pagar el precio por todo eso. Y eso es exactamente, hermanos, lo que no creemos. Moisés dijo que el pueblo de Dios era más importante que los placeres. Al servir a Dios, vamos a hacer cosas que no nos agradan. Pero mire, al final la recompensa es grande. Gloria a Dios. Y número 3, la paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Versículo 26 dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él rechazó la fama, la fortuna del mundo, los placeres, los tesoros. Moisés renunció a esas cosas en las cuales gastamos, oiga bien, gastamos nuestra vida en ese tipo de cosas, tratando de alcanzarlas. Y se nos va la vida muchas veces en ese esfuerzo. Esta es la razón por la cual este es el mayor personaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Moisés estaba motivado, tenía la mirada puesta en la recompensa, dice ahí el versículo, no lo digo yo. Tenía una visión, estaba poniendo sus ojos hacia la persona adecuada, hacia Cristo. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que usted está mirando? ¿Qué es lo que usted tiene al frente? ¿Cuál es su meta? ¿Está mirando a otras personas? ¿O está mirando cómo crece o decrece su cuenta bancaria? ¿O está observando a Jesús? Pablo tenía esa misma visión. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Es más, decía Pablo, todo lo considero pérdida por razón incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, dice, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Esta versión me gustó por lo que decía ahí. Lo dice más claro, nueva versión internacional. Todo, mire, es desechos. Lo llama estiércol. Todo en la vida. Lo único que vale la pena es Jesucristo, hermanos. Amén. Ahora, veamos
el último asunto que tenemos que resolver. Este es el asunto más importante de los 4. Tengo que escoger mi autoridad. Amén. Moisés lo hizo y esta es la razón por la cual Dios lo escogió a él. Nosotros también tenemos que hacer eso. Tengo que decidir quién o qué estará en control de mi vida. Y esto es un asunto básico, hermanos. Dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Amén. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es necesario que arreglemos eso, porque si no vamos a tener mucho estrés, mucha frustración en nuestra vida. Amén. En aquellos días, miren, la máxima autoridad era Faraón. Dice Hebreos 11:27. Por la fe, dice, salió de Egipto. ¿Quién? Moisés. Sin temor a la ira del rey. Y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Vuelvo y repito. La máxima autoridad en aquellos días era Faraón. Si él le mandaba hacer algo, era mejor que lo hiciera, porque si no, estaba muerto, ¿verdad? Ellos arreglaban las cosas de esa manera. No llegaba y le decía, mira, lo hiciste mal, te voy a dar otra oportunidad. No, el faraón venía, vuélvenle la cabeza a este, ¿verdad? Cometió un error. Él tenía el completo control sobre los que estaban en su dominio. Era el Señor absoluto en Egipto, excepto para Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, obedezco a una autoridad mayor. ¿Usted puede decir lo mismo? Amén. Esto es importante para nosotros, hermanos, porque un día va a estar parado frente al Señor y Él le va a preguntar, ¿quién estaba en control de tu vida? Él le va a preguntar quién era el jefe máximo para ti. ¿Quién era el número 1? ¿Qué le va a contestar? Es que fíjate que... Así como contestamos aquí en el mundo. Cuando no tenemos una respuesta, ¿verdad? Como que desvariamos. Y el Señor le va a decir, yo te hice con libre albedrío para que pudieras escogerme a mí, no a alguien más. Te di la oportunidad de escoger. Dios le ha dado la oportunidad a cada ser humano. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de escoger. Amén. Entonces, mantengamos nuestros ojos en Dios, así como lo hizo Moisés. Dice que se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Este ha sido quizás el hombre más perseverante de que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque mire, resistió las 10 plagas más tremendas que vinieron sobre el pueblo de Egipto, sobre Faraón. Aguantó algunos millones, podría decir, de personas inmaduras espiritualmente. Un montón de bebés llorones en el desierto durante 40 años. Se quejaban por todo, murmuraban en contra de él. ¿Cómo es que se puede desarrollar esa perseverancia en medio de todo eso? El secreto está ahí. Mantenerse firme, dice, en la visión. ¿Para qué vive usted? ¿Qué está planeando hacer para el resto de su vida? Y no importa si tiene 10 años, 20, 30, 50, 80 o 63 como tengo yo. ¿Le importaría a usted que su vida futura fuera o sirviera para algo? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos nosotros. ¿Le gustaría causar algún impacto? Déjeme decirle que esa es su elección. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío para tomar esa decisión. No está esperando a Dios. Es Dios quien espera por usted. Así de fácil. Él está esperando que resuelva estos 4 asuntos básicos. Amén.
El asunto de la identidad, no ser quien soy yo. El asunto de la responsabilidad, no le voy a echar la culpa a otros de mis errores. El asunto de la prioridad, me he sentado y he hecho una lista de los valores basados en la palabra de Dios y con ellos voy a vivir. La cuestión de la autoridad, ¿quién va a ser el número uno en su vida? ¿Quién va a dar las órdenes? ¿Sobre quién voy a tomar decisiones? Amén. Quiero que lea estos dos versículos y con eso terminamos. De dos grandes hombres de la palabra. Uno fue un guerrero y el otro fue un profeta. Primera de Reyes 18:21 dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. ¿Qué hizo el pueblo? Dice, el pueblo no dijo una sola palabra. No nos quedemos callados, hermanos. Amén. Y luego dice Josué, un general, un militar, dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Esa fue la decisión que yo tomé hace ya más de 26 años. Y lo hemos cumplido, hermanos. Y el Señor nos ha llevado hasta aquí. Así que este mensaje es para todos. Vamos a orar. Padre buen Dios, te damos las gracias por habernos dado esta palabra que nos hace reflexionar, Señor. Que esa reflexión sea para un cambio positivo, Señor. Y que podamos arreglar estos 4 asuntos que son vitales en nuestras vidas. Te doy las gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado para poder desarrollar este tema. Te doy las gracias por los que han escuchado, que esta palabra penetre en esos corazones y que nos haga cambiar, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.